La verdadera manifestación empieza justo donde termina la necesidad de control. Y es que hoy en día mucha gente cree que sabe manifestar porque tiene mucho conocimiento relacionado con Joe Dispenza, Neville Goddard, el famoso Murphy o cualquier otro gurú experto en manifestación. Sin embargo, siguen consumiendo contenido relacionado con el mismo, pero siguen deseando desde la carencia, desde la inexistencia, desde la ansiedad o el desespero por dejar de tener un cuerpo de mierda, unas finanzas horribles o querer recuperar a esa persona específica que realmente no te ha puesto cuidado. Pero ¿qué hace la mayoría de personas que intentan asumir? Están todo el tiempo preguntándose Asmed, ¿cómo carajos voy a hacer que esa persona llegue a mi vida? Asmed, no lo quiero soltar. Asmed, quiero actuar como yo quiero actuar, no como sé que me podría funcionar. Y esa necesidad de querer controlarlo todo solamente habla de miedo. Cuando tienes sobreexceso de control es porque tienes miedo de que si no lo dejas fluir, se va a escapar de tus manos. La gente y la metáfora típica de apretar una soga, ¿por qué no la suelta? Porque tiene miedo de que la soga se le vaya de las manos porque sabe que no le pertenece y que está huyendo de él. Ojo, la asunción es completamente diferente. Es soltar el control, no porque el cómo no importe, sino porque cuando te aferras al control, no asumes el estado del ser del deseo cumplido. Aquel que ya tiene el deseo cumplido y el estilo de vida, el avatar que tú tanto deseas, no tendría por qué vivir constantemente con esa ansiedad y desespero por cumplir algo que ya es completamente normal. Imagínate si yo todos los días este reloj lo intentara controlar todos los factores para que existiera. Ya lo he soltado porque es mío y me pertenece. El control jamás va a nacer de la certeza. El control siempre va a surgir del miedo. Y quiero explicarte una metáfora muy tonta y muy simple como la siguiente. Así de ridículo se ve alguien cuando hace manifestación basada en leyes de la atracción sin fundamentos realmente de la ley de la asunción. Como por ejemplo, sembrar una semilla y al otro día volver a desenterrar porque no han visto absolutamente ningún crecimiento. Y entonces arruinan el proceso, el puente de incidentes de la creación del árbol que nacería de esa semilla, solamente por querer controlar que la semilla crezca de la noche a la mañana. Pero adivina qué pasa el que sabe verdaderamente sembrar las semillas. Las siembra y simplemente sabe que como consecuencia de haber sembrado, el árbol ya existe. Así que no vuelve al otro día a desenterrar. Simplemente será inevitable que el árbol crezca, dé frutos y la persona solamente va a estar tranquila y en su normalidad y darse cuenta de que el árbol siempre estuvo ahí. Y ese es el problema de las mayorías de personas. Una señal de que realmente estás metido en esto es que aprendes manifestación, pero al mismo tiempo por querer controlar las situaciones te metes a la numerología, al tarot, a cosas espaciales y te metes a la lectura del café, a la lectura del cigarro. Y lo único que estás haciendo es mostrar desesperación porque careces de dinero, careces de un buen cuerpo o careces de una relación en específico de alguna persona en particular. ¿Qué deberíamos hacer entonces? 1. Minimizar la cantidad de desarrollo personal y de manifestación que consumimos. Porque si ya entendimos una filosofía ontológica, ¿por qué seguir, segundo punto de cómo empezar a cambiar esto, depender de muletas? Las técnicas de manifestación, aquellas personas que tienen esta señal de que quieren controlarlo todo, una semana no les funcionó, cambian a la siguiente. Otra semana no les funcionó, cambian a la siguiente. Y cambian constantemente porque viven revisando la realidad 3D. ¿Dónde está mi cuenta bancaria en $1,000? ¿Dónde está esa persona específica que no la veo? La manifestación no sirve. Claro que sirve, solamente que nunca lo hiciste con la ley de la asunción. Nunca asumiste un estado de conciencia. Lo que hiciste siempre fue asumir que leer unos libritos y afirmar ciertas cositas te iban a cambiar la realidad. Pero nunca practicaste las técnicas con un estado asumido. Lo hiciste de forma de muleta. Una muleta justamente te ayuda a caminar. Una herramienta no es necesaria, pero la podrías llegar a ocupar. Por eso aquel que hace las técnicas y va saltando en ellas de una en una, nunca suele manifestar nada. Y cuando lo hace, usualmente es porque obligó a la realidad 3D a cambiar. Y el problema de hacer la fricción con la sombra o con el espejo es que cuando lo haces, por más que cambie, tarde o temprano volverá al estado base. Porque tu estado de conciencia, recuerda, es la causa. Mira, yo soy alguien súper controlador. Me gusta tener todo bajo mi control. El tema de mis finanzas, mi cuerpo, mi dieta, mi entrenamiento, mi vida. Pero en temas de asumir,
A veces hay que aprender a soltar. No porque soltar significa rendirse, sino porque si yo suelto la cuerda, sé que la cuerda se va a ir, pero estaba enrollada y volvió a mí. Y la única forma es porque me di cuenta de que ya era completamente mía. A veces en lo que intentas aferrarte solamente se escabulle más. Aquello que intentas desesperadamente partiendo desde la ansiedad está demostrando que tienes un estado de conciencia de carencia, de inexistencia. Y eso se va a traducir solamente en más manifestación de lo mismo. Porque recuerda que manifestación no es algo que se hace, es algo que se vive. Todos los días, a cada segundo estamos manifestando. A veces con la conciencia de que lo estamos haciendo, a veces de forma inconsciente, a veces en términos de valoración positivamente, pero también a veces de forma destructiva. Y cuando entendemos de que manifestar es una ley universal, es decir, que no importa si crees en ella, si no importa si crees en la ley de la asunción, no importa si crees en la gravedad, la Tierra va a seguir ejerciendo presión por su masa. La ley de la asunción existe incluso en personas que no la conocen. Tu única tarea es centrarte en qué quieres, cuál es la claridad del deseo cumplido y empezar a asumir el estado del ser del deseo cumplido. Vivir desde el final. El resto simplemente tienes que soltarlo, no a término de rendición, sino a término de que esa tarea no te pertenece a ti y que será inevitable cambiar mis finanzas, mi cuerpo, si parto desde un estado de conciencia que ya tiene esa realidad y que por ende lo único que va a pasar es que el gap se va a cerrar. Trajiste del futuro un estado de conciencia a la hora, pues será inevitable que ese vehículo, que es ese estado de identidad, llegue al destino. ¿Cuál será el destino? La realidad física que ya le pertenecía. En este caso, tu tarea es coger el metro, ese estado de conciencia. Si no te detienes, si eres persistente, el metro tarde o temprano va a llegar a el cambio en la realidad 3D. Yo entiendo, el control es muy llamativo. Pero si se quiere usar el control, pensemos en el estoicismo básico, Epicteto, Séneca, dicotomía del control. Si quieres de verdad hacer algún tipo de control que te ayude al tema de la manifestación, que no sea control sobre la manifestación en sí, sino que sea sobre el control de aquello que puedes controlar, que sume en virtud a la identidad que estás creando. Ejemplo, si yo entiendo que por ejemplo mi cuarto aquí atrás está desordenado y mi estado asumido jamás tendría el cuarto así y yo lo puedo modificar, ¿por qué no hacerlo? Recojo esa basura, ese mugre, esa pizza, boto por aquí este desorden, arreglo por acá, cambio el cuarto un poco. Es decir, hacer pequeños cambios que sé que puedo hacer basados desde el estado de conciencia que quiero habitar. No hacia, sino desde. Por ende, sí puedes cambiar cosas. Pero este control nace de la virtud de un estado de conciencia ya asumido. No es del control de querer controlar ya el resultado. Como no tengo la realidad 3D que yo quiero, debo forzar al mundo a que cambie. Y esa fricción justamente está manifestando más identidad de carencia. Por ende, significará que el universo, tu subconsciente, va a terminar demostrándote que tienes razón. Sigue aumentando tu peso, tus finanzas siguen siendo un asco y te va a llegar otra pareja que te golpea. Esto es ley. ¿Cómo tienes que hacer justamente el cambio? La frase decía, la manifestación real empieza cuando termina tu necesidad de control. Suelta el resultado. Tu tarea no es pensar y revisar la realidad 3D, porque aquel que revisa la realidad 3D es porque sabe que no tiene, o sea que nunca en principio asumió. Si yo ya sé que este reloj es mío, porque yo tendría que verificar cada instante que me pertenece. Sería ridículo, ¿verdad? Si este reloj es mío, simplemente tengo certeza absoluta de que está en mi poder. Por ende no hay ninguna revisión de la realidad. ¡Ay! ¿Dónde está mi reloj? ¡Ay! No sirve manifestar. ¿Dónde está mi reloj? Ya pasó 2 días. Es como el ejemplo tonto que te puse de la semilla. Cada 3 días, cada 2 días vas a revisar la semilla. Pero la semilla está en proceso de creación. Ya te subiste al vehículo, ya implantaste la semilla. El cómo no es tarea tuya. Es simplemente cuestión de inevitabilidad, de que se cierre el gap. Ojo, esta metáfora me encanta. Si quieres algo, quiérelo, pero empieza a vivir desde el final de aquella persona que ya lo posee para que esta cosa de la realidad 3D no termine condicionando tu estado asumido. Imagínate yo depender de que, ay, no tengo el Porsche, ay, me voy a morir. Ay, no tengo la pared de mis sueños. Ay, mi pareja me acabó de hacer algo. Ay, tengo tos.
Siempre dependiendo de la realidad 3D. Y cuando dependes de la realidad 3D, uno, es porque no has asumido. Dos, porque quieres controlar cada fracción de tu supuesta manifestación. Y entonces pasan cosas como: Ahmed, es que a mí no me gusta hacerlo de esa forma. Y haces solamente lo que quieres. El problema de hacer lo que tú quieres es que lo que quieres proviene de la identidad de mierda. Por ende, lo más probable es que termines manifestando más de lo mismo que no deseas. Suelta el control. ¿Por qué, Ahmed? Porque el control no depende de ti. Y si así fuese, entonces estarías asumiendo que no te pertenece. Yo sé que la manifestación puede sonar muy llamativa, la ley de la asunción, ley de la atracción o cualquier ley de estas universales que relaciona el estado de conciencia e identidad con un cambio en la realidad. Pero la única forma en que vas a cambiar tu realidad es cuando te des cuenta de que no tienes por qué hacer ninguna revisión. Porque ya eres, porque ya perteneces, porque ya tienes. Y revisar solamente le estaría dando comida a la identidad que sabe que realmente sigue siendo pobre, gordo y sin pareja. Mientras sigas queriendo controlar el resultado, la manifestación se va a ir cada vez más lejos. Por eso es que mucha gente llega con años de investigación de manifestación, pero siempre queriendo controlar todas las variables, saltando de técnica en técnica, saltando de técnica de manifestación en técnica de manifestación, de filosofía ontológica en filosofía ontológica, leen 44.000 libros y nunca aprendieron realmente a asumir. Aquel que ya vive desde el final soltó el control en el momento en que se dio cuenta de que ya era poseedor y que ya tenía, y que por ende no tenía por qué controlar el destino, porque solamente la tarea es subirse al vehículo de ese estado de conciencia y dejar que el cómo sea la consecuencia directa del mismo. Tarea: suelta el maldito control. ¿Quieres manifestar? Tienes que dejar de pensar que puedes controlar cada pedacito de la manifestación. Puente de incidentes. El cambio en la realidad llegará por coincidencias, una oportunidad de un jefe nuevo, de repente una lotería, o un familiar que te dejó una herencia que tú ni idea ni sabías. Da igual cómo aparezca. El cómo no es lo que puedas controlar. Y si intentas controlarlo desde el principio, significa entonces que no confías en un estado de conciencia sumido. Ahmed, ¿me estás diciendo entonces que no debo actuar? Debes accionar. Pero la acción inspirada en base a una identidad nueva, no a la identidad que parte desde el miedo. Y esa acción inspirada va a traer como resultado un cambio en la realidad 3D, porque evidentemente hay que actuar, pero hay que actuar soltando el resultado. Yo no grabo videos pensando en que necesito los 100.000 suscriptores, necesito vistas. Yo grabo contenido todos los días, 2 videos diarios, porque solté. Porque no me importa el control sobre cuántas vistas tenga este video. Puede tener 10, 100, 1000 o 73.000, como el video de manifestación más viral que tengo. El mismo trabajo, el mismo video es completamente irrelevante. Así que tu única tarea es seguir asumiendo y empezar realmente a cambiar y a modificar tu vida. Este micrófono ya se descargó, así que pronto terminará el video. Espero que me estés escuchando y no se haya ido. Si quieres trabajar conmigo uno a uno, tienes la mentoría Fénix. Hoy no hicimos PDF porque tuvimos un día bastante caótico y no me dio tiempo. Así que simplemente no saco excusas, aprendo la cámara, grabo un contenido, improviso porque no hice ningún bullet point, ningún tema para hablar. Simplemente una idea muy concreta y comentarte lo que opino acerca de ella y mis aprendizajes respecto a la misma. Por favor, suelta el control. Yo no vivo intentando controlar ningún resultado en mi vida. Eso no significa que no tenga la intención de conseguirlo. Ojo, no te equivoques. Yo puedo querer muchas cosas, pero las solté. Las solté no porque me rinda de ellas, sino porque ya son mías. Ya habito ese estado de conciencia y simplemente, por ley de inevitabilidad, la realidad 3D se va a ajustar a mi deseo cumplido. Este video ha terminado. No olvides suscribirte, comentarlo y si llegaste hasta el final, comenta ballena y comenta una X roja porque el micrófono se acaba de morir. Mi nombre es Ahmed, economista. Tienes la mentoría Fénix en la descripción para trabajar uno a uno conmigo. Chao, chao.